Hola, en el siguiente video les voy a hablar acerca del capítulo 11 del libro llamado Diseño e implementación de bases de datos relacionales. Bueno, el tema de este capítulo es diseño de la base de datos. Bueno, lo que este capítulo, el contenido de este capítulo es acerca de una empresa llamada Mighty Motors, que es una corporación cerrada establecida desde el año de 1980 y se dedica a la fabricación y comercialización de vehículos de motor en miniatura para niños. Dentro de los productos se incluyen varios modelos de automóviles, camiones, vehículos todoterreno y trenes. Bueno, lo que trata sobre esta fábrica es de cómo antes se llevaba el manejo de sus datos, su base de datos. Como estamos hablando de una empresa de los años 80, en la que en ese entonces existía el lenguaje de programación COBOL y donde se desarrolló su base de datos, en ese entonces, como sabemos, no eran muy bien organizadas y en la actualidad para actualizar esos datos requiere de mucho tiempo y trabajo, ya que su diseño no es el más adecuado y en donde podremos encontrar datos aislados o datos repetidos, y es todo un trámite para realizar un nuevo diseño de esa base de datos. Bueno, por eso no es inusual que el diseñador de base de datos tenga problemas para actualizar esa información. Bueno, como se verá en este capítulo acerca de la compañía describida, los sistemas de información en las empresas más antiguas a menudo han crecido al azar, casi sin una planificación e integración. El enfoque de esta mezcolanza, por así llamarlo, de repositorio de datos no puede proporcionar información necesaria para que la organización funcione, porque algunos datos están aislados de otros. Bueno, nos dice que aquí los sistemas de información en las empresas más antiguas a menudo han crecido al azar, casi sin una planificación e integración. El resultado es una mezcolanza de repositorios de datos que no pueden proporcionar la información necesaria para que la corporación funcione, porque están aislados unos de otros, es decir, sus datos. Bueno, para realizar un diseño de datos para esta empresa, como habíamos visto en capítulos anteriores, era necesario que el diseñador de base de datos vaya al lugar de los hechos, recolecte toda la información necesaria, escoja los datos más importantes y realice un buen diseño de base de datos, tomando en cuenta todas las reglas que le había hablado en los 10 capítulos anteriores. Bueno, esta empresa llamada Mighty Motors está organizada en 3 divisiones:
productos de las cuales son productos, fabricación, marketing y ventas. Cada división está dirigida por un vicepresidente que informa directamente la compañía. Bueno, estos lugares están ubicados en un solo sitio dentro de aquella compañía. La división de desarrollo de productos es responsable de diseñar productos nuevos y rediseñados. La división emplea ingenieros de diseño que usan software de diseño asistido por computadora para preparar diseños iniciales para vehículos nuevos o rediseñados. Una vez que está completo su diseño, se construyen 1 o 10 prototipos. Los prototipos se prueban primero internamente con conductores pasajeros robóticos. Después del refinamiento, los niños prueban los prototipos en una variedad de configuraciones. Los comentarios de los evaluadores se utilizan para refinar los diseños de los productos y para tomar decisiones sobre qué diseño se debería fabricar para el marketing masivo. Bueno, la manufactura está dividida. Es responsable de producir productos para la venta en el mercado masivo. La fabricación adquiere sus propias materias primas y gestiona sus propias operaciones, incluido el personal, contratación de despido, programación y la gestión de línea de montaje. Manufactura mantiene el inventario de productos que estén listos para salir a la venta. Además, maneja el envío de productos a los revendedores, según la información de ventas recibida de marketing y ventas. Bueno, como estamos viendo, en cada uno de la clasificación de su empresa tiene su manera de manejar los datos. Y una vez que el diseñador de base de datos está adquiriendo toda esta información en la que nos habla el libro, él debe ser capaz de organizarla para realizar un buen diseño de base de datos. Bueno, el marketing y la venta vende directamente a las tiendas de juguetes y casas de catálogo. La corporación nunca ha usado distribuidores. El marketing y las ventas emplea un personal de 25 vendedores que hacen contactos personales con revendedores. Los vendedores también son responsables de distribuir catálogos en sus territorios, visitar o llamar a los revendedores potenciales y tomar pedidos de revendedores. La contabilidad de pedidos es manejada por marketing y venta. Como se señaló anteriormente, el marketing transmite información de envío a manufactura que se ocupa de la entrega real del producto. Como vemos con estas descripciones dadas, el diseñador ya podría tener entre sus datos que tiene vendedores, que tiene en marketing, que están relacionados con la manufactura, etc. Bueno, y los sistemas de información actuales en la que trabaja esta empresa, como les había dicho, han crecido con poca planificación. La división del desarrollo de productos de base principalmente en estaciones de trabajo independiente. Bueno, la fabricación utiliza un servidor independiente de rastreo para las compras y los niveles de inventario de las materias primas. Y la programación de línea de fabricación y el inventario del producto terminado. Cada una de las aplicaciones que se ejecutan en el servidor fueron personalizadas por consultores externos en COBOL. Bueno, el marketing y las ventas no estaba informatizado hasta 1987.
tiene una red de área local que consta de un servidor y 15 estaciones de trabajo. El servidor proporciona aplicaciones compartidas como procesamiento de texto y cálculo. También mantiene una base de datos de marketing y ventas que se ha desarrollado utilizando un producto basado en PC. Bueno, el proyecto de reingeniería para esta empresa, debido que la manera en cómo se lleva la información, esta empresa tiene muchas desventajas de manera estratégica en el mercado. Bueno, y para ello han decidido emprender un importante proyecto de reingeniería de sistemas, cuyo objetivo general es proporcionar un sistema de información que respalde una mejor evaluación de pruebas de productos, un mejor análisis de los patrones y ventas, un mejor control de proceso de fabricación y mejores opciones de comunicaciones en toda empresa. Los nuevos sistemas de información se basarán en un modelo cliente-servidor e incluirán una o más bases de datos que se ejecutan en una red de servidores, estaciones de trabajo y computadoras conectadas a Internet. Bueno, un diseñador de base de datos para construir una nueva base de datos debe tener un objetivo, plantearse, o un problema que solucionar. No es de construir una base de datos así porque sí, sino una base de datos se la construye para que nos beneficie en algo a la empresa y bueno, asimismo al diseñador, porque ese es su trabajo, pero debe solucionar problemas de una empresa o entidad. Ese es el objetivo, como les acabo de decir. Ese es el objetivo de esa empresa. Bueno, y para el primer paso para este proyecto de reingeniería es establecer una división de sistemas de información. Esta división también se ubicará en la sede corporativa junto con las 3 divisiones existentes. Para acomodar la nueva división se construirá una instalación. Bueno, las metas básicas de este nuevo sistema propuesto para esta empresa es desarrollar un plan de administración de datos para toda la corporación, que incluya un documento de requisitos que detalle las funciones de organización que requieren soporte tecnológico y las funciones que proporcionará al sistema diseñado. Cuán importante es que al diseñar una base de datos, esta información debe ser documentada para una posterior, otra reorganización de los datos o cualquier razón que se necesite en la empresa. Debe proporcionar una hoja de ruta de aplicación de documentos, todos los programas de aplicación que se necesitarán para respaldar las operaciones corporativas. Se debe documentar todas las bases de datos. Esta documentación incluye los diagramas de entidad-relación y los diccionarios de datos. Crear una línea de tiempo para el desarrollo de la aplicación y sus bases de datos. Especificar los cambios o adquisiciones del hardware. Planificar y ejecutar la estrategia de seguridad para la red corporativa e implementar los sistemas planteados. Bueno, esto es lo que se propone esta corporación para mejorar sus ventas y su organización de la empresa, que está en desventaja con otras empresas de la misma área.
Asimismo, debe realizar un proceso para conocer todas las transacciones comerciales que realiza esta empresa. Es decir, debe recolectar información acerca de cómo manejan sus datos en cuanto a ventas, en cuanto a clientes, toda la información necesaria para un buen funcionamiento de una empresa. Además de ya de por sí, con toda esa información, el diseñador de base de datos ya debe tener en mente qué es lo que va a resolver y en qué lío se ha metido. Bueno, en este caso, con lo descrito del problema de esta compañía, bueno, para diseñar la base de datos, el enfoque más efectivo para el diseño de una base de datos o colección de bases de datos, en este caso, porque recordemos que esta compañía está dividida en varias áreas de marketing, de producción, de comercialización, etcétera. Bueno, para un entorno tan diverso, generalmente implica dividir el diseño en componentes indicados para la organización de la compañía. Es decir, de fabricación, incluido el inventario de productos terminados y el pedido de materias primas. Esta información debe estar en el área de fabricación. En el área de ventas a tiendas de juguetes y envío de productos. Además debe tener un área de registro de compra, un área de pruebas, un área de manejo de problemas. Para esto es en cuanto a la información que se ha recolectado para esta base de datos en estas áreas. Bueno, ahora examinando los flujos de datos. Bueno, ahí nos vamos a encontrar con materias primas, datos del producto, pedidos de clientes, datos de el comprador. Y bueno, al examinar una base de datos, debemos realizar ya un diagrama de flujo, como les había hablado en los anteriores capítulos. Bueno, durante el análisis de sistemas, un diagrama de flujo de datos puede ser de gran ayuda para identificar dónde se comparten los datos en varias partes de la organización. Es decir, este diagrama de flujo nos va a servir para encontrar las llaves primarias y las foráneas, para relacionar las tablas en la base de datos posteriormente. Clientes, en algún lugar todos los datos son utilizados para el proceso llamado fabricación y venta de productos para mantener a la compañía en negocio. Bueno, en cuanto a las materias primas, esta tienda de datos contiene tanto el inventario de materias primas como los pedidos de materiales de materias primas. En los datos del producto, el almacén de datos del producto contiene datos sobre los productos que se fabrican, los resultados de la prueba de productos y el inventario de productos terminados. Pedidos de clientes. Este almacén de datos contiene información de los clientes y sus pedidos. Datos del comprador. El almacén de datos contiene información sobre las personas que compran los productos y todos los productos que han comprado.
su hora, su fecha específicamente. Bueno, y en cuanto a datos del problema, este almacén de datos final contiene informes de todos los problemas. A medida que se examinan los procesos que interactúan en estos 5 almacenes de datos, se encontrará una serie de procesos que manipulan los datos en más de un almacén de datos, así como almacenes de datos que son utilizados por más de un proceso. De esta manera, el almacén de datos de materias primas es utilizado por el orden de materias primas y los procesos de fabricación. Los datos del producto son utilizados por la fabricación, las ventas, el envío y el registro del producto. Los datos del pedido del cliente son utilizados por las ventas y el envío. El almacén de datos de compras es utilizado por el registro del comprador y el manejo de problemas. El almacén de datos problemático utilizado por el manejo de problemas es el único almacén de datos que no es compartido por múltiples procesos. Bueno, ahora les voy a hablar el diagrama entidad. El diagrama de entidad-relación. El diseño debe capturar toda la información en los documentos en papel. Algunos documentos se utilizan solo como entrada, por ejemplo el formulario de registro del producto o el formulario del pedido. Otros representan informes que un programa de la aplicación debe hacer capaz de generarlos, por ejemplo el informe de programación en línea. Aunque los documentos actuales no presenten necesariamente todos los resultados de los programas de aplicación que se ejecutan en esta base de datos, proporcionan un buen punto de partida para el diseño. Cada vez que el diseñador se hace las preguntas. Bueno, como habíamos visto en otros capítulos, en la que se debía realizar el diagrama de entidad-relación. Ahora nos dice, creando las tablas. Una vez que ya tenemos nuestro diagrama de entidad-relación, donde hemos definido todas las claves, todas las tablas, las independientes y posteriormente las dependientes, vamos a revisar el diagrama de entidad, el crear las tablas, es decir, el nombre de la tabla y cada uno de sus atributos, como habíamos visto este capítulo. Por ejemplo, tiene clientes, nombre del cliente, dirección, ciudad, estado, etcétera. Esto en cuanto a la creación de tablas. Bueno, y además en este capítulo nos da un consejo. Un error, nos dice que un error común cometido por los diseñadores de bases de datos novatos es crear una entidad llamada tarjeta de registro. Es importante recordar que la tarjeta en sí mismo es simplemente un documento de entrada. Lo que es crucial son todos los datos que contiene la tarjeta y la entidad que describen los datos en lugar del medio en el que se suministran los datos. Bueno, sin embargo hay una gran cantidad de datos de registros. Las características por las cuales el comprador eligió el producto.
las entidades de compra el producto están involucrados en una serie de relaciones que no tienen nada que ver con la registración del producto. Si el DBMS tiene que recuperar los datos de registro junto con el resto de los datos del producto, el rendimiento de la base de datos se ve afectado. Por lo tanto, tiene sentido en este caso mantener separados los datos de la compra y recuperarles solo cuando sea absolutamente necesario. Bueno, lo que nos quiere decir que los datos de registro es al momento que diseñamos una tabla, le agregamos información que no debería estar ahí, sino que en otra tabla, porque al momento de realizar una consulta o algo, estos datos nos serían de manera, por así decirlo, un estorbo para realizar la consulta, nos demoraría más tiempo, entre otras cosas. Bueno, como habíamos visto en el anterior capítulo, una vez que ya se recolectó la información, se realizó un diagrama entidad-relación, se documentó la base de datos a desarrollar, ya sea en SQL o lo que sea. Bueno, lo siguiente que se crean las tablas, todo. No olvidar que todo esto debe estar documentado. Una vez de esto se puede generar el SQL con las sentencias que habíamos visto. Por ejemplo, crear la tabla producto. El serie number, en este caso sería la clave primaria, que sería un entero, el modelo un entero. Bueno, aquí vemos la clave primaria que está relacionada con una clave foránea, modelo, y la clave, acá otra relación con la tabla órdenes. Vemos que estas dos están relacionadas en el diseño de la base de datos. Bueno, de esta manera se crean todas las tablas de la base de datos, y se asume que los diseñadores de esta base de datos de Mighty Motors están trabajando con una herramienta Case. Entonces la generación de estas sentencias SQL para crear la base de datos se puede automatizar. Por ejemplo, como el diagrama entidad de relación se lo traducirá acá a la manera de crear las tablas ya en SQL. Bueno, como en sí lo que este capítulo nos da es un ejemplo de cómo se debe diseñar una base de datos, dado este ejemplo de la empresa Mighty Motors, en la que trabaja en distintos departamentos y es una gran base de datos, y para ello se la debe dividir y de la misma manera trabajar desarrollando las tablas por cada departamento y relacionarlas todas estas, sin olvidar que se debe estar en lugar de los hechos, interactuar con las personas que van a utilizar la base de datos. Bueno, en sí aplicamos todo lo que se había hablado en los 10 capítulos anteriores en cuanto al diseño de la base de datos relacional. Bueno, esto ha sido todo por ahora del capítulo 11. La siguiente semana estaré subiendo el capítulo 12. Bueno, muchas gracias, espero que hayan comprendido.